Señora ministra, miente usted más que habla, señora ministra. Y señora Montero, señora ministra, efectivamente no. Señora ministra, entiendo perfectamente. Señora ministra, van a cambiar por fin su política. Su patria es el PSOE, no es España. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para eso siempre tiene tiempo. Señora ministra, ¿van a cambiar por fin su política fiscal ya en este 2025? Y de bienestar para los españoles. Ustedes, sin embargo, han subido o han llevado a cabo más de 90 subidas de impuestos. ¿Por qué no dejan ustedes, por ejemplo, de financiar a Marruecos cuando la sanidad pública en España está colapsada? Los trenes en Marruecos cuando los extremeños siguen esperando sus trenes. Vimos, por cierto, que el señor Ábalos se compró un chalet en Perú con el dinero que ustedes dieron a una de esas fundaciones. Los enfermos de ELA siguen sin dinero. El tratamiento de cáncer es demasiado caro. Los de La Palma, olvidados. En Valencia, abandonados. Más de 2 millones de españoles tienen que recurrir al ingreso mínimo vital. Nunca había habido tantos. El paro en España es de un 10% de la población. Es evidente que si usted se apellida Sánchez o es usted la esposa de Sánchez, la Fiscalía tiene para con usted un trato diferente de si usted se apellida Pérez o Fernández. Los salarios medios en España llevan décadas estancados y ustedes siguen con esas mismas políticas. Porque hay muchísimos españoles que están condenados al pluriempleo para poder llegar a fin de mes. Un 20% de la población española está en riesgo de pobreza. Es que su gobierno está llevando a los españoles al desastre. Solo nos traen más impuestos, más presión fiscal y más endeudamiento. El ministro de Economía del Partido Socialista ha reconocido que el mercado interior de España está fragmentado, lo cual supone una dificultad para el crecimiento de España, y especifica que esta fragmentación se debe al régimen autonómico. Así que no podemos menos que aplaudirle, señor ministro, porque esto precisamente es lo que Vox lleva diciendo desde que se constituyó hace ya 10 años. Ustedes están empeñados en que todo el sistema económico de España debe girar solo y exclusivamente en torno a las emisiones de CO2. La producción industrial de España, señor ministro, mire este gráfico porque es bastante interesante. La producción industrial de España no para de caer. La prueba es que el PIB per cápita de España, como porcentaje del PIB per cápita de Estados Unidos, no para de caer. Los españoles son cada vez más pobres. Sin embargo, ustedes no se cansan de recaudar. Ustedes cada vez cobran más impuestos a los españoles, lastrando así la economía nacional. ¿Por qué ustedes se lanzan en manos de China, que plantea una competencia desleal contra los productos españoles, precisamente contra algunos de los productos que usted ha mencionado? Porque habla usted del automóvil. Lo cierto es que China ya plantea hoy la principal competencia a la industria del automóvil europeo. Ustedes que, por un lado, prohíben la producción de motores de combustión, que es la principal industria automovilística de Europa, y por otro lado piden que no se impongan aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, de tal forma que destruyen nuestra industria y facilitan la entrada de la industria de los competidores. Las exportaciones de tomate español, clásico ejemplo, no paran de caer. Mientras tanto, las importaciones de tomate desde Marruecos, por poner un ejemplo, no paran de crecer, casi en una correlación directa con la caída de las importaciones, más bien inversa con la caída de las exportaciones españolas. No es bueno para Estados Unidos, es malo para Estados Unidos, lo que realmente pretende Estados Unidos. Señores, que ustedes gobiernan para España, que ustedes tienen que pensar en los españoles, y precisamente el único que está pensando en los españoles en estas intervenciones parece que es Vox, tristemente. Y la pregunta que subyace es el por qué. Para que todos los españoles lo sepan y se enteren y lo vean en contexto, recientemente ha habido un caso masivo de corrupción en el Parlamento Europeo en el que se ha descubierto que Huawei, una empresa china participada por el Estado chino, ha estado sobornando a europarlamentarios europeos del Partido Socialista y del Partido Popular. En definitiva, señores del Partido Popular y del Partido Socialista, dejen de engañar a los españoles, porque son sus políticas las que llevan décadas deteriorando la situación económica de España. Así que votaremos que no. Desde que llegaron ustedes al gobierno han subido o creado hasta 97 impuestos o figuras fiscales similares. Ustedes han subido el SMI y por la inflación y, sin embargo, no han ajustado el sistema de recaudación del IRPF, es decir, han subido el IRPF. Ustedes han modificado el sistema de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos con el apoyo del Partido Popular. Han creado ustedes la tasa de servicios digitales. Han creado ustedes la tasa o el impuesto a las transacciones financieras. Redujeron ustedes determinadas exenciones del impuesto de sociedades, por lo tanto han subido el impuesto de sociedades, el IVA a las bebidas azucaradas, el impuesto sobre los residuos, el impuesto al plástico, el impuesto de matriculaciones, el impuesto para los vehículos de tracción mecánica, porque han ajustado ustedes los coeficientes calculadores, han ajustado ustedes también los coeficientes calculadores del valor de los inmuebles, por lo tanto han subido ustedes el IBI y la plusvalía municipal, y así hasta 97. Y el resultado, señora ministra, es que España recauda más que nunca. Cada español
paga más impuestos que nunca. Y si la media del pago de impuestos en el año 2009 era en torno a los 5.000 euros, con ustedes está en torno a los 10.000 euros por español. ¿Y esto para qué? ¿Esta sangría fiscal para qué? Para ustedes ese dinero, en lugar de emplearlo en cuestiones necesarias e importantes, a lo que se dedican es a regar con fondos a los medios de comunicación amigos, a regar con subvenciones a todos los chiringuitos cercanos. Sin ir más lejos, en el Consejo de Ministros de este martes regaron ustedes con 35 millones de euros, nada más y nada menos que a un fondo para la Agenda 2030, al Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, la semana pasada al Centro Regional para el Fondo del Libro del Caribe. Es que en eso dedican ustedes los impuestos de los españoles, en tomar al asalto Telefónica, una empresa privada, gastando 2.000 millones de euros de los españoles para acto seguido modificar su presidencia, dinerales en RTVE, 17.000 millones a los separatistas. Y es que ustedes no gobiernan para los españoles, ustedes gobiernan para el PSOE, porque como usted dijo, su patria es el PSOE, no es España. La gestión del Partido Socialista ha sido auténticamente criminal y han ustedes provocado muertes directamente en España. Muertes conociendo que existían los riesgos que las provocaron. Y ustedes no hicieron nada. Que en determinados pueblos de Valencia, en torno al Barranco del Pollo, entre otros, existen riesgos de riadas. Y conociendo esto, habiéndolo dejado por escrito en documentos oficiales, ¿ustedes qué hicieron? Nada. Pero es que las cuentas anuales de Red Eléctrica Española del año 24 dicen de forma literal que existe un riesgo en el sistema energético español de apagones por culpa de la excesiva participación de fuentes renovables de generación eléctrica que no tienen las capacidades técnicas para superar las alteraciones que se puedan producir en el sistema. Red Eléctrica Española, un organismo en el cual han ustedes puesto al presidente, una persona cuyo único mérito es ser titular del carnet del Partido Socialista. Ustedes sabían que existían riesgos de apagones en España. ¿Y qué hicieron? Absolutamente nada. Pérdidas millonarias, 2.000 millones de euros en un solo día. Un apagón que duró casi 20 horas, que afectó a la totalidad de España. Nunca se ha visto. Es un plan de corrupción. La trama de hidrocarburos directamente relacionada con ustedes. Dinero para amigos del Partido Socialista. Por no hablar de los más de 40 viajes del Falcon a la República Dominicana que han sido ustedes incapaces de justificar y que precisamente están relacionados con esta trama de corrupción en los hidrocarburos. Sí, usted arquea las cejas, a usted todo le da igual, señora ministra, pero porque esa es su actitud frente a los españoles. A ustedes el desastre en general les da igual, mientras ustedes sigan sentados en el sillón azul. Todo les importa un bledo, pero a los españoles no. Maravillosa Agenda 2030. ¿De verdad se atreve usted a repetir esto? Señora ministra, en esta tribuna grabada por las cámaras, ¿se atreve usted a repetir maravillosa Agenda 2030? Esa Agenda 2030 que está arrancando los olivos en Jaén. Los andaluces de Jaén que están viendo cómo se les arranca el pan de las manos por culpa de esa Agenda 2030, esa Agenda 2030 que está cerrando la industria española, todos esos trabajadores de Alcoa que se están quedando en la calle por culpa de la Agenda 2030, y usted se atreve aquí a venir a decir maravillosa Agenda 2030. Es que en España, señora ministra, ustedes están asfixiando a los trabajadores, a las personas que cobran las rentas más bajas son las que padecen una mayor presión fiscal de España. No hablamos solo de impuestos, hablamos también de cotizaciones a la seguridad social, hablamos también de IBI, hablamos también de todos los impuestos indirectos que tienen ustedes. Es que, señora ministra, en España los autónomos se están teniendo que dar de baja sistemáticamente porque ustedes no les permiten vivir. Es que ustedes han pactado con el Partido Popular una medida para incrementar las bases de cotización de los autónomos que están básicamente asfixiados. Sí, no se ría usted, porque para usted todo es de risa. Pero es que en España ya hay a día de hoy más funcionarios que trabajadores autónomos. ¿Lo sabía usted, señora ministra? ¿Y esto por qué es? Porque ustedes están ahogando a los trabajadores. Y no me diga que me calmen, no me pienso calmar. Y ustedes vienen aquí a decir, cálmense, cálmense. Para ustedes todo trae mucha calma, porque ustedes viven todo con mucha calma. Porque ustedes tienen el sueldo de políticos. Y si no, ya se les enchufará con el carnet del Partido Socialista en cualquier empresa pública. Esa es la tranquilidad que ustedes tienen. Por eso viven ustedes relajados. Por eso vienen ustedes aquí y hablan con un tono muy bajo. Por eso disimulan ustedes aquí. Y dicen, no, los bulos de Vox. Ya salió un presentador de Radio Televisión Española que nos cuesta a todos los españoles cientos de miles de euros en sueldo, porque se lo pagamos entre todos los españoles. Y ya salió un presentador de Televisión Española a decir que Vox estaba inventando que podía haber un apagón. Y hubo un apagón. Es que esa es la realidad, señora ministra, que ustedes acusan a todos aquellos que les critican de mentir. A usted le dará igual. Sí, señora, a usted le dará igual. Pero a los españoles que han fallecido por culpa del apagón, no. A las familias que tienen personas electrodependientes en su casa, no les da igual el apagón. Ellos no pueden mofarse de este discurso como usted. Así que, señora ministra, por favor, no esté usted tan tranquila, diga la verdad a los españoles, dimita y siéntese en el banquillo de los acusados. Muchísimas gracias. Señora
Señora ministra, como inciso, no puede usted hablar de feminismo ni de mujeres porque han llenado ustedes España de violadores. Han sacado ustedes incluso a los violadores que estaban en las cárceles antes de que cumpliesen el tiempo de su condena de vuelta a las calles para que vuelvan de nuevo a violar. Así que no pueden ustedes ni siquiera pronunciar la palabra feminismo. Hoy en día, en España, según sus propios datos, el 53% de los asesinatos de mujeres en España son cometidos por extranjeros. El 46% de las agresiones sexuales son cometidas por extranjeros. Pero es que en Cataluña, desde que ustedes gobiernan, se han multiplicado por 8 las violaciones. En Barcelona, en concreto, el 73% de las agresiones sexuales son cometidas por extranjeros. Y esto, señora ministra, es importante, sé que a usted no se lo parecerá, pero lo es. Y esto, señora ministra, promovido por una política migratoria que ustedes apoyan y que ustedes se niegan a ver cuál es la situación real. Porque todas estas personas que son detenidas en España, en lugar de llevar a cabo la política que evidentemente debería hacerse, que es devolverlos ipso facto a su país, ustedes los meten a cumplir condenas en España pagados por los españoles. Y aquí viene una cuestión interesante. ¿Saben los españoles que cuando alguien cumple condena en España, al salir de la cárcel, percibe una renta equivalente al paro, como si usted hubiese estado trabajando? Entonces, que ustedes vengan aquí y se atrevan a decir que ustedes son feministas, señora ministra, es una auténtica vergüenza. Muchísimas gracias. Señora ministra, una renta mediana en España, la renta más frecuente, que para que todos lo sepan, la renta más frecuente en España son 15.575 euros. Una renta bajísima, señora ministra. Pues esa renta, y con datos de FEDEA, no con los míos, que ya sé que a usted le gusta criticarlos, con los datos de FEDEA, una persona que cobre esos 15.575 euros dejará en impuestos que ustedes se llevarán en concepto de seguridad social a cargo del empleador, seguridad social a cargo del empleado, IVA, impuestos indirectos, IBI y otros impuestos, dejarán unos 8.000 euros. Es que, señora ministra, ustedes se llevan materialmente el 50% de la renta de los trabajadores. Y usted puede venir aquí a decir lo que quiera, pero es que FEDEA le desmiente a usted, todos los organismos económicos de España le desmienten a usted, todos los analistas económicos de España le desmienten a usted. Son ustedes unos mentirosos, porque ustedes hasta hace 10 días decían que toda la trama de Koldo, de Ábalos, de Santos Cerdán eran bulos, y usted mismo decía, son bulos, todo mentiras de la ultraderecha. ¿Y qué eran? Eran una verdad como un templo. Están ustedes pringados hasta las cejas en corrupción, y ustedes lo único que hacen es negarlo para intentar poner distancia y marcar distancia. Pero lo cierto es que el fango, ese lodo que ustedes van esparciendo por todas las instituciones, les va a llegar y se van ustedes a ahogar en él. Habla usted de tolerancia a la corrupción. Señora ministra, son ustedes el partido más corrupto de la historia de España. Que es que empezaron con el señor Roldán, el caso Filesa, los ERE de Andalucía, en los que usted estaba pringada. No se atreve usted a decir que no, que usted ha defendido a los imputados por los casos de los ERE de Andalucía, que usted ha defendido públicamente, abiertamente, a los ladrones de los ERE de Andalucía. Y usted está metida ahora como ministra de Hacienda y como miembro, vicepresidenta del Partido Socialista Obrero Español, viendo directamente todos los casos de corrupción que están asolando a España. Casos de corrupción, de dinero robado del dinero de los españoles. La ministra, no puede usted negar los datos, y quienes están promoviendo este movimiento haciendo nada, invadiendo nuestros pueblos y nuestras calles, con esa inmigración masiva que en ningún caso pretenden ni puede siquiera integrarse, son ustedes los que no hacen nada por devolver a esos criminales a sus países de origen. Cuando alguien comete un delito en España y es extranjero, lo que deberían hacer ustedes es ponerle de paquitas en su país de vuelta. Y ustedes no lo hacen. Nos encontramos con que muchos españoles no tienen acceso a los servicios públicos, muchos españoles no tienen acceso a la vivienda protegida, y sin embargo se la llevan otras personas que acaban de llegar. Señora ministra, escúcheme, que el listado de beneficiarios, ninguno es Pérez ni Fernández, señora ministra. Y es que ese es el problema, y eso es lo que indigna a España, que lo que no tiene ningún sentido es que los recursos de los españoles se dediquen a cuestiones que no redundan en el beneficio de los españoles. Cara de pena, es que ustedes llegaron aquí con una moción de censura que defendió el señor Ábalos, criticando la corrupción que a los 2 días de entrar en el cargo él mismo ya empezó a practicar. Son ustedes la hipocresía en estado puro, y contra esa hipocresía siempre estaremos enfrente. Porque de nuevo viene usted aquí y nos cuenta esas batallas. No, una España mejor, hay que pagar impuestos para que los españoles... Mire, señora ministra, los españoles pagan unos impuestos brutales. Los trabajadores de España soportan una carga fiscal brutal. Y ustedes dedican ese dinero a chorradas infinitas, entre otras a robarlo. Pero también lo dedican a montar chiringuitos infinitos. Y no venga usted aquí de nuevo a encogerse de hombros, porque, señora ministra, en el Ministerio de Igualdad encontraron cómo en los contratos de los puntos violeta se los adjudicaban a dedo a los amigos de la ministra para meterse el dinero en el bolsillo. Porque para los de fuera, para ustedes, señoría, cada día las cosas están mejor. No obstante, que no caiga nadie en el desánimo, porque muy pronto les sentaremos en el banquillo. Muchísimas gracias. ¿Saben para qué está aquí el Partido Socialista hoy? ¿Para qué ha convocado a las Cortes el gobierno? ¿Lo saben los españoles? ¿A alguien se le ocurre? Para censurar a los periodistas que hacen preguntas incómodas en el Congreso, porque aquellos periodistas que les bailan el agua, aquellos periodistas que son unos lamebotas del gobierno y de la línea editorial del Partido Socialista, a esos periodistas
el gobierno les pone un programa en televisión española pagada con el dinero de todos. Porque a esos periodistas que hacen seguidismo total, que viven ensobrados por el dinero público, a esos periodistas ustedes les tratan bien. Pero a los periodistas que hacen preguntas incómodas, a los periodistas que les preguntan por la corrupción, a los periodistas que les preguntan por esas violaciones que se producen y ante las cuales ustedes hacen caso omiso, a esos periodistas que les resultan incómodos, ustedes lo que quieren hacer es echarles del Congreso de los Diputados. ¿Por qué ustedes, sí, señor Pachi López, no arquee usted las cejas? Porque usted es el primero que insulta a los periodistas cuando en la tribuna le hacen a ustedes preguntas que no le gustan. Usted es el primero. Porque ustedes traen al Congreso de los Diputados normas para silenciar a esos periodistas incómodos. Igual que traen al Congreso de los Diputados normas para sacar a todos los jueces incómodos de la instrucción. Sí, les voy a seguir señalando a ustedes, señora Mínguez, le voy a seguir señalando a usted que hereda el cargo de la Secretaría General del Partido Socialista, a usted que va a estar metida encima de las cuentas y usted que es la responsable de hacer aflorar toda la corrupción del Partido Socialista y usted que no lo hará porque está igual de pringada que están todos. A usted, y a usted, y a usted, y a todos los que están involucrados en la corrupción y en robar el dinero de los españoles. Porque ustedes traen aquí incluso leyes para sacar a los jueces de la instrucción de los casos penales que a ustedes no les interesan. Sí, se ríen, que todos los españoles lo sepan. La que se ha llamado la reforma judicial Bolaños, ¿saben en qué consiste? ¿Saben en qué consiste? En sacar a los jueces de instrucción de su labor y poner en vez de a los jueces de instrucción a la Fiscalía. Y todos sabemos de quién depende la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? ¿De quién? Sí, agachen la mirada. Pues eso, del gobierno. ¿Sabe, señor de Sumar, quiénes han enviado en masa correos pidiendo que se vote a favor de este decreto? ¿Sabe quién? Precisamente las eléctricas. Porque a quien más puede beneficiar este decreto es precisamente algunas eléctricas que lo que están pidiendo es pasta al gobierno para callarse la boca frente a la crisis que estos señores provocaron. Y para aquí evitar daños colaterales, que no se hable más del asunto, el gobierno lo que quiere hacer es, más o menos, que repartir algunos milloncejos entre las eléctricas para que estas no canten la gallina. ¿Cuál es la gallina? Que el apagón lo provocó el gobierno y las políticas del gobierno, que es algo que se niegan ustedes a admitir. Pero es que es más, ¿sabe sin embargo, señor de Sumar? Sí, señor de Sumar, escúcheme, ustedes que apelan a los trabajadores, ¿sabe quién ha pedido que se vote en contra de este decreto? ¿Sabe quién? Los agricultores de España, sí señor, porque entre otras cosas lo que prevé este decreto es la previsión para que se declaren como utilidad pública proyectos de instalación fotovoltaica y así se permita agilizar los trámites de expropiación de terrenos agrícolas para instalar en su lugar plantas fotovoltaicas. Esta es una de las consecuencias de este decreto, porque el gobierno no viene aquí a solucionar la vida de los españoles, el gobierno no viene a pensar en el bienestar de España ni en el futuro de España, el gobierno viene aquí únicamente a pensar, y ustedes son el gobierno, viene únicamente aquí a pensar en su agenda sectaria ideológica. Ellos solamente quieren más fotovoltaica y más fotovoltaica, no quieren nada más. Señor de Sumar, sería bueno que en vez de reírse pensase más en los trabajadores de España. En España entre el año 2000 y entre el año 2025 se han destruido 723.500 empleos industriales. Los trabajadores de la industria están de luto por culpa de las políticas sectarias de los sucesivos gobiernos. Los salarios reales en España llevan estancados entre el año 94 y el año 2024. 30 años de absoluto estancamiento de los salarios reales. ¿Por qué? Por políticas absurdas que no piensan en el bienestar de los españoles, solamente en sus chorradas ideológicas. Señores de la izquierda, tenemos fantásticos ingenieros, tenemos unos trabajadores estupendos y ustedes, con sus políticas, les están obligando a emigrar y a huir de España. Cada mes, en España, con datos actualizados del mes pasado, salen de España 35.000 jóvenes, licenciados y graduados españoles, con sus carreras pagadas en muchas ocasiones por la universidad pública y que por culpa de sus políticas se ven obligados a emigrar fuera de España para buscarse el futuro. 35.000 jóvenes cada mes. España es a día de hoy el país con más paro de la Unión Europea, es el país con más paro de la OCDE. Y aunque esta gente, esta izquierda, se empeña en maquillar los datos, en tratar de engañar a los españoles, lo cierto es que 1 de cada 4 parados en la Unión Europea es español. Es un desastre auténtico. Es que España ha inventado esa figura de los fijos discontinuos y nos encontramos con que unos 830.000 fijos discontinuos, que computan a día de hoy como no parados, 830.000 están realmente inactivos, es decir, a todos los efectos en el paro, 830.000. Un maquillaje que tampoco se puede esconder con las cifras de pluriempleo, porque que todo el mundo lo sepa, cuando el gobierno dice el número de empleados que hay en España, bueno, las personas que tienen 2 contratos o 3 computan por 2 o por 3 en esa estadística. Y es que en España el pluriempleo entre el año 2010 y el año 2024 se ha duplicado. Hay 850.000 pluriempleados en España, personas que tienen que buscarse 2 o 3 trabajos porque sencillamente no llegan a fin de mes. El gobierno, que viene y últimamente nos lo dice mucho, somos el país que más crece de la Unión Europea. Lo habrán oído ustedes, ¿no? Habrán oído esta cantinela que de vez en cuando la repiten. Bueno, es que España, cuando se produjo el COVID, el PIB de España cayó un 11,3%, la mayor caída
del PIB de toda la Unión Europea. Entonces vienen ahora y nos dicen, somos los que más crecemos ya, porque también somos los que más caímos. Los precios cada vez son más elevados para la misma cantidad de producto y esto tiene unas consecuencias evidentes en España. Los españoles están cambiando su dieta. España era el país de la dieta mediterránea, España es el país de los alimentos frescos, del pescado. Pues bien, en España el consumo de pescado fresco entre el año 2015 y el año 2025 ha caído un 35%. Los españoles consumen hoy un 35% menos de pescado que hace 10 años. ¿Qué se creen ustedes? ¿Que esto es por gusto? ¿De verdad se creen ustedes que los españoles simplemente renuncian a la buena alimentación? Las hortalizas frescas han caído un 16%, la fruta fresca un 19%, sin embargo la pasta ha subido. El consumo de pasta en España ha subido un 11%. El consumo de aceite de oliva ha caído un 33% y, por contra, ha subido el consumo de aceite de girasol un 12%. Los españoles están reemplazando los alimentos que se consideraban de una elevada calidad alimentaria por otros de menor calidad pero de precio más asequible. ¿Se creen que es por gusto? Los beneficios no llegaron a través de ustedes. Y usted viene aquí y nos cuenta unas batallas. Repiten sistemáticamente, nunca España tuvo tantos autónomos, nunca España tuvo tantos trabajadores. Pero es que España nunca tuvo tanta población. Señora ministra, que esto es una trampa muy básica. Es que la España del año 95 tenía 39 millones de habitantes. Y la España del año 25 tiene 49 millones de habitantes. Por cierto, no por nacimientos de españoles. El paro, señora ministra, en España, el paro juvenil, infantil, el paro de hombres, de mujeres, es el récord en Europa. Ningún país de Europa tiene tanto paro como España. Pero es que viene usted y además nos habla, no, porque las grandes empresas que hacen grandes beneficios tienen que ajustar sus márgenes. Señora ministra, no se ría tanto, que aquí se juegan el tipo los trabajadores españoles. Iberdrola y Endesa, las grandes empresas a las que usted dice, ya tienen un convenio colectivo de menos de 40 horas. Que lo escuchen todos los trabajadores españoles. Señor Figaredo, un momento. Convenios colectivos de menos de 40 horas. ¿Sabe quién no tiene convenios colectivos de menos de 40 horas? ¿Sabe quién se va a ver impactado por estas medidas que usted pretende adoptar? La mercería de la esquina, el taller de la esquina, la pequeña cafetería. Esos son a los que usted va a hacer polvo. Porque para las grandes empresas esta medida puede ser un mero asiento contable, un ajuste, les da exactamente igual. Pero al pequeño comercio de España, a ese 90% de las empresas de España, esta medida les va a hacer polvo. Y usted se ríe porque a usted le da igual. Le da igual porque entre el Estado y la gran empresa, desde hace años, hay una especie de pinza para hundir al pequeño. Que eso es lo que sucede porque nos encontramos en la España de la inseguridad. Nos encontramos en la España de la imposibilidad del acceso a la vivienda. En la España que no puede ir a comprar aceite, que el aceite tiene alarmas. En la España que no para de perder poder adquisitivo. Y ustedes dicen que defienden a los trabajadores. Es que es mentira. Usted no sabe ni lo que es un trabajador, porque usted no ha ejercido nunca, por supuesto. Estamos en la España que recauda más impuestos que nunca, a costa precisamente del trabajador. Así que, señora ministra, si quieren ustedes mejorar la vida de los españoles, váyanse a su casa de una puñetera vez. Muchísimas gracias. Y lo que vemos es que han creado ustedes una España a dos velocidades. Por un lado están los amigos del Partido Socialista, que se benefician de todo, y por otro lado están los españoles de a pie, que pagan la fiesta. Esos amigos del Partido Socialista son, por un lado, UGT y Comisiones Obreras, que han cuadruplicado las subvenciones que perciben en este año. Está, por otro lado, los amigos cercanos al Partido Socialista. Hemos conocido ahora que el señor Aldama se benefició de un aplazamiento de una deuda tributaria tras una reunión con su jefe de gabinete. ¿Sabía usted esto, señora ministra? ¿Intermedió usted para conseguir este aplazamiento? Sabemos también la cuestión del hermano del presidente Sánchez, que aunque era residente fiscal en Portugal, vivía en la Moncloa. ¿Sabía usted esto, señora presidenta? ¿Era usted consciente de esta situación como ministra de Hacienda? El español trabajador paga más que nunca y no huele absolutamente nada de todos los supuestos beneficios que ustedes reparten. Quien sí huele esos beneficios son sus amigos. La Gobernación de Nariño en Colombia, 4 millones de euros. La Agencia de Renovación del Territorio de la República de Colombia, otros 4 millones de euros. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 3 millones de euros. Todas estas asociaciones amigas suyas se benefician de todo tipo de privilegios, incluso el entorno del presidente. Sin embargo, ustedes, en este contexto de recaudación brutal, sin límites, tienen a los españoles más empobrecidos que nunca jamás en la historia. España está en el récord de pobreza infantil. Nunca España había estado en la cabeza de Europa del récord de pobreza infantil y sin embargo nos encontramos ahora en esta situación. Ustedes venden, sin embargo, una falsa riqueza de España. Dicen, no, España va fenomenal, los españoles cada día están mejor. Sin embargo, los españoles ven que eso es mentira. No solo los españoles lo ven, sino que los datos también lo revelan. Señora ministra, es impactante que se atreva usted a salir aquí y decir que todos tienen que contribuir. Sí, señora, todos, incluso el hermano del presidente, que estaba como residente fiscal en Portugal y sin embargo estaba viviendo en la Moncloa, delante de sus ojos, en su cara. Usted lo sabía y a él no le inspeccionan. A él no le inspeccionan, o sea, tienen que contribuir todos los españoles, salvo él. Si ustedes que vinieron aquí a decir que venían a acabar con la corrupción, con todas las historias, con todo no sé qué, esa fue la moción de censura del año 18. Una moción de censura que defendió el señor Ábalos, hablando de la corrupción. Y esta moción de censura que se celebra a finales, en junio de 2018, hace que el Partido Socialista entre en el gobierno. Pero es que el 13 de julio de 2018
Es decir, un mes después de entrar al gobierno, el señor Ábalos ya estaba enchufando a su exmujer en un organismo público, en este caso en la Comunidad de Madrid, a través de Coldo, que es quien envía el currículum y la carta de incompatibilidad de la mujer de Ábalos. Es que esa es la situación que ustedes están... Sí, no ponga caras, que es que no lo sabe. No lo sabe. No sabe que el señor Ábalos enchufó a su exmujer en la... ¿Que no lo sabe? Ah, ¿no? ¿Se va a hacer la tonta ahora? Usted no lo sabía, no sabía nada. Usted no se enteró de nada. Es que ese es precisamente el problema, porque al final tenemos encima de la mesa dos alternativas. Hay una opción, que es que ustedes no supieran nada, en cuyo caso tendrían que ser ustedes descalificados ahora mismo por ineptos. Y está la otra opción, que es que ustedes estaban en el ajo. Evidentemente, esa es la realidad. Ustedes sabían absolutamente todo. Hay un señor ahí que está gritándome cosas de mi tío, metiéndose con mi familia, como si yo tuviese control o no control. Señores diputados, El presidente del gobierno de España facilitó con relaciones con los CEOs del IBEX 35, que su mujer montase un negocio desde la nada al que ningún español habría podido llegar. El presidente del gobierno consiguió que al hermanísimo le regalasen un puesto de trabajo en Badajoz, un puesto de trabajo al que nunca asistió, un puesto de trabajo a pesar de ser residente fiscal en Portugal, un puesto de trabajo a pesar de ser residente fiscal y estar viviendo en realidad en la Moncloa, cuando todos ustedes lo sabían. Y unos privilegios que ningún español habría podido obtener jamás. Esa es la realidad. Y ese señor que viene y me dice, no, mi tío, no sé qué. Ustedes están maniobrando para que todos sus familiares y todos sus amigos se beneficien de que ustedes estén en el cargo. Porque ustedes han seguido y en cuanto descubrieron que tenían una investigación encima y que les habían pillado con el carrito del helado, lo que hicieron fue cesar a Ábalos. Y a pesar de que ustedes lo sabían, se levantaron y como focas estuvieron aplaudiendo durante minutos interminables. Usted, señora María Jesús, dijo que Santos Cerdán era uno de los mejores, palabras literales. Eso fue lo que dijo. Y Santos Cerdán duerme en la cárcel, cuando usted sabía perfectamente todos los tejemanejes en los que Santos Cerdán estaba metido. Pero es que sigue la cuestión. Ustedes lo que hicieron fue desmantelar todo el entorno del señor Ábalos y colocarles en empresas públicas con grandísimas retribuciones y remuneraciones para comprar su silencio y para que no hablasen, con unas retribuciones y unas remuneraciones que ningún español de a pie podrá conseguir jamás. Y viene usted aquí y dice, no, porque es que los socios de Vox quieren acabar con el orden multilateral y ustedes no defienden los intereses de... Señora ministra, Vox defiende los intereses de los españoles de a pie, de los españoles trabajadores, de los españoles que cada día levantan la persiana, de los españoles que no llegan a fin de mes, porque mientras que usted nos dice esto con una mano, con la otra mano, España tiene impagos por los arbitrajes de inversión, por incumplimientos de contratos con empresas extranjeras, con sentencias firmes condenatorias de más de 1.500 millones de euros, y el gobierno de España decide no pagar. Entonces, si ustedes son tan a favor del multilateralismo, tan a favor de la seguridad jurídica, tan a favor de los tratados internacionales, paguen las deudas de España, porque todo ese pufo que ustedes están impagando lo tendrán que pagar con intereses los gobiernos que vengan detrás. El gobierno ataca directamente a los autónomos, como a todos los españoles, pero a los autónomos con especial ahínco. Tanto es así que en febrero de este año se produjo un vuelco y en España pasó a haber más funcionarios que autónomos, porque los autónomos están en peligro de extinción debido a este acoso y derribo que el Partido Socialista está llevando a cabo contra ellos. El Partido Socialista, pero no solo el Partido Socialista, porque este Real Decreto que supone el toque de gracia contra los autónomos lo votan en agosto el Partido Socialista y también el Partido Popular, pero también Sumar. Yolanda Díaz votó a favor de la muerte de los autónomos. Ábalos también votó a favor de la muerte de los autónomos. El Tito Berni también, por cierto. Y Santos Cerdán también votaron a favor. Todos ellos votaron a favor del incremento de las cotizaciones a la seguridad social de los autónomos. Y en esta situación nos encontramos con que un grupo que en España reconoce que trabajan de media 10 o más horas diarias. Un grupo que en España reconoce que muchos años no pueden ni siquiera tomarse 20 días de descanso porque están sacando adelante sus negocios. A este grupo es al que ustedes atacan con mayor fuerza. El 63,9% de los autónomos de España reconocen que no se han dado de baja nunca, porque son un grupo que no paran de trabajar para sacar adelante sus negocios. Y ustedes lo único que pretenden con ellos es sacarles el dinero. Cuanto más, mejor. Tanto es así que en ese incremento brutal de la fiscalidad contra los autónomos y la general, en un sistema
de precios constantes, España no para de recaudar cada día más. Y esto teniendo en cuenta la recaudación per cápita. Señora ministra, sería interesante que viera usted esto. Es que la recaudación per cápita Señora ministra, le estoy hablando. La recaudación per cápita en euros constantes se ha prácticamente duplicado en los últimos años. Su gobierno en concreto la ha incrementado un 28%. Y esto es un peso que básicamente los autónomos están siendo absolutamente incapaces de soportar. Y esa mentira que cuentan ustedes sobre el crecimiento económico español, que fingen vivir en España en un vergel, es absolutamente falso, porque cuando vienen ustedes y dicen que hay más empleados que nunca, es que en España también hay más habitantes que nunca, a pesar de que las mujeres españolas cada vez tienen menos hijos. En España cada día hay más habitantes. Es que en la España del año 25 tenemos 50 millones de habitantes, mientras que en la España del año 5 teníamos 44 millones de habitantes, 6 millones más de habitantes, y sin embargo el mismo número de autónomos. Es un auténtico fracaso. Es que España lidera... ¿Por qué dice que no? ¿Es mentira? ¿Es mentira? En el año 2005 había unos 3.100.000 autónomos y en el año 2025 hay otros 3.100.000 autónomos. Lo cual supone que con 6 millones más de habitantes estamos prácticamente en una cifra idéntica de autónomos, lo cual es un auténtico desastre. La ministra, y como siempre, arrancan con los típicos insultitos. Nada, usted sabe, usted no sabe, usted no... Yo, señora ministra, soy autónomo desde el año 2013, pago mis cuotas a la Seguridad Social y he visto cuál es la evolución de las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos. Viene usted y nos dice, no, los autónomos habían sobrecotizado. Si ya estaban sobrecotizando, ¿por qué tienen ustedes que obligar al autónomo que menos ganaba a pagar más? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíquenoslo. Porque es mentira, señora ministra, porque ustedes lo único que quieren hacer es exprimir a los españoles. Y en los autónomos han encontrado un objetivo muy fácil. Y si no, que vengan aquí y que levanten la mano todos los que sean autónomos o conozcan a algún autónomo, ¿cuántos han recibido una carta de la Seguridad Social pidiendo que paguen el recargo de 2.800 euros correspondientes al año 23, después de que entre el PP y el PSOE y Podemos aprobasen la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social? Que levanten la mano, pregunten a esos amigos autónomos si les ha llegado la carta de la Seguridad Social. 2.800 euros de recargo para todos aquellos autónomos que cotizaban por la base mínima, porque era lo que consideraban más oportuno. Viene usted aquí y nos cuenta esa falacia del empleo y no hay que pagar más impuestos porque Vox quiere el salvaje oeste y no sé qué. Y es la estrategia de la izquierda de siempre, que tienen que poner mentiras en nuestra boca para discutir nuestro discurso. Porque si discuten lo que nosotros decimos de verdad, saben que están perdidos. Porque desde que llegan ustedes al gobierno, el gasto público se multiplica, ministra, se multiplica el gasto público. Y se multiplica, por supuesto, la recaudación. Ustedes les sacan el dinero a los españoles de sus bolsillos para gastarlo. Pero ¿para gastarlo en qué? ¿En qué? Pues ¿en qué? En repartir, entre otras cosas, más de 42.000 millones de euros en subvenciones al año. 42.000 millones. Y esto es el ejercicio 24. Este año 25 probablemente sea mucho más. Cada martes, en el Consejo de Ministros, aprueban infinitas subvenciones que los españoles ni se enteran. Infinitas. ¿En dónde se han pagado usted? Al Observatorio SKA. Han ustedes pagado a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Debe ser que esto es por el bienestar de los españoles, claro. Pagan ustedes al Departamento de Comunicación Global de Naciones Unidas, que no sé por qué España tiene que pagarles a la European Travel Commission. También le pagan ustedes. O sea, es que ¿cuál es el objetivo para los españoles de esto? ¿Por qué motivo pagan ustedes este dinero a todas estas infinitas asociaciones internacionales que no redundan en absolutamente nada en el beneficio de los españoles? Y no nos cuente usted esa batalla de que la seguridad social y las prestaciones hay que pagar más, porque desde que ustedes han llegado, aunque la recaudación se ha multiplicado, la caja de la Seguridad Social no para de caer. El patrimonio neto de la Seguridad Social está hoy en el menor nivel de la historia. Nunca jamás el agujero de la Seguridad Social había sido tan grande. Entonces viene usted y dice, no, los autónomos tienen que pagar más para luego cobrar una pensión. Señora ministra, si están ustedes quebrando el sistema de pensiones. El sistema de pensiones a día de hoy está financiado gracias a los impuestos, porque cada año hay que transferir dinero de la recaudación tributaria a la Seguridad Social para hacer frente a sus obligaciones, porque ustedes son tan sumamente manirrotos que con lo que pagamos de cotizaciones a la Seguridad Social no son capaces de apañarse. Y peor aún, viene y dice, ¿cómo que yo no pago? ¿Quién dice ahí tú no pagas? Es típico esto del Partido Socialista, que están todo el día gritando insultitos desde la bancada y luego agachando la cabeza cada vez que se les pregunta. Yo pago cotizaciones a la Seguridad Social como el primero, igual que todos los autónomos de España, a los que ustedes cada día con sus medidas insultan, a los que ustedes cada día pretenden sacarles más y más y más dinero de su bolsillo, empujando los negocios de los autónomos a la absoluta quiebra. Por eso en España, a día de hoy, ya hay más funcionarios que autónomos, porque los autónomos están en peligro de extinción, porque los autónomos son una clase que cada día tiene más difícil llegar a fin de mes. Y dicen ustedes que cuando Vox llegue, llegarán los recortes.
Señora ministra, llegarán los recortes y con motosierra. Vamos a meter la motosierra al bienestar de los políticos. Vamos a meter la motosierra a todas y cada una de esas subvenciones absolutamente absurdas que ustedes regalan. Vamos a meter el recorte y la motosierra a todos esos ODS, a toda esa Agenda 2030, a todas esas subvenciones ideológicas con las que ustedes se dedican a regar a la sociedad y a sus amigos. Vamos a cortar y a meter la motosierra en toda esa financiación que ustedes dedican a los medios de comunicación para esparcir sus ideas absolutamente nocivas. Así que sí, señora ministra, vamos a meter la motosierra y a ustedes les vamos a sentar en el banquillo. Muchísimas gracias. Garrido. Señora ministra, que el salario más frecuente en España está en 1.200 euros. Señora ministra, que es que el salario medio alemán es de 4.000 euros al mes. Es que no hay ni punto de comparación. Viene usted de que contar unas batallas que son absolutamente mentiras y que ningún español en la calle se las cree. Es que el 85% del importe de los fondos europeos se lo dieron ustedes a entidades públicas. Sí, a sus amigos. Es que, señora ministra, viene usted y habla de que Vox estigmatiza. Váyase usted a las urgencias de la Seguridad Social, a cualquiera. Verá usted que ahí no está ni Pérez ni Fernández. Es que el españolito de a pie ya no puede ir a la sanidad pública. Es que viene usted y habla de vivienda. Es que, señora ministra, el año pasado se presentaron más denuncias por ocupación que viviendas públicas se entregaron. Y las viviendas públicas que se entregaron no se entregaron a los de aquí. Se entregaron a gente que llegó antes de ayer. Dejen de mentir. Señora ministra, su discurso se compone íntegramente o de mentiras o de medias verdades. Usted oculta de forma intencionada la diferencia entre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. Aunque un tipo en España pague 3 puntitos porcentuales menos de impuestos que un tipo en Alemania, el salario más frecuente de España de 1.200 euros, con lo que ustedes les saquean cada mes, no le llega ni para pipas. Y al tipo de Alemania, aunque tenga una presión fiscal formal 3 puntos porcentuales más elevada, eso supone que ese tipo tiene casi 2.000 euros para llegar a fin de mes, que es todo lo contrario de lo que tienen los españoles. Ustedes roban y saquean a los españoles sin compasión ninguna y les mienten para tratar de ocultarlo. Y el dinero que los españoles pagan luego, ¿dónde va? Porque usted dice que va, no, a cuestiones sociales. Es mentira. La Seguridad Social, Pérez y Fernández ya no la pueden ni pisar. Las calles ya no las pueden pisar, que en lugar de verse placas de viviendas, lo que se había a día de hoy son placas de seguridad privada, porque los barrios son invivibles, precisamente por su política. ¿Dónde va el dinero de los españoles? Al Banco Africano de Desarrollo, 1.048 millones de euros, aprobados ayer, a la Unión Misión Africana, Unión Apoyo y Estabilización, a la OCDE, al